Javier de la Cueva, licenciado en Derecho, en Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como abogado y docente. Como abogado ha defendido legalmente numerosos casos relacionados con la utilización de licencias de propiedad intelectual libre. Como docente es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad del Instituto de Empresa. Además, se dedica a programar diversos proyectos tecnológicos, a impartir conferencias y a escribir obras sobre su especialización. Es usuario y administrador de sistemas bajo Linux, Patronato de Fundación, Ciudadana Civio. Nos va a hablar del museo, la configuración, el resumen, aunque me pones el resumen mejor lo explicas y sin más. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación del museo, que siempre es un placer volver por aquí. Y yo voy a hablar de una serie de cuestiones un poco, una especie como de cruce entre tecnología, filosofía, arte, derecho. Porque, entre otras cosas, el derecho es muy aburrido. Entonces, como me dedico a él desde hace prácticamente 30 años, pues entonces puedo decir con certeza que es muy interesante cuando se practica, pero teorizar sobre él muchas veces lo que nos lleva es a sitios donde no tienen excesivo interés. Y más en estos foros donde realmente lo que estamos es preocupados por nuestra vida cotidiana y por las cosas que nos pasan dentro de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esa es la orientación que yo he tenido, que he querido, pero obviamente sobre eso existe una necesidad de poner el contexto de donde nosotros estamos y para luego ya desde ahí entender bastante hacia dónde van los temas, sobre todo de propiedad intelectual. Voy a hablar en primer lugar de enmarcarlo bajo un punto de vista un poco teórico, pero no desde el mundo jurídico solamente, sino también un poquito desde la clásica obra de Walter Benjamin, sobre la reproductibilidad de la obra de arte, para luego, porque esto incide radicalmente en la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en definitiva, lo que está haciendo es regir, está gobernando cómo se copian las cosas, qué permisos tenemos cuando copiamos cosas, con lo cual la reproductibilidad o la reproducibilidad de una obra de arte viene totalmente legislada. O sea, ya no es un proceso creativo, es un proceso que está totalmente legislado y totalmente prohibido por la propiedad intelectual bajo un punto de vista genérico. Desde un punto de vista genérico, no nos olvidemos que la propiedad intelectual lo prohíbe todo, no se puede hacer nada. Al igual que la libertad de expresión permite decir todo excepto lo que sea, la democracia permite hacerlo todo excepto lo que está expresamente prohibido. La propiedad intelectual, como trae su estructura y la toma de lo que es la institución jurídica de la propiedad, lo que prohíbe es absolutamente hacer todo. Si yo tengo una casa, quien no es el propietario de mi casa no puede hacer nada con mi casa. O sea, está todo totalmente prohibido. Y esto, que es bueno para instituciones tales como la propiedad, es muy malo para elementos como puedan ser la cultura. La cultura precisamente tendría que ser al revés que la propiedad intelectual. En segundo lugar, hablaré un poco de esta parte también teórica en cuanto a lo que es la nueva evolución, hacia dónde ha ido el arte. Todos conocemos que el arte ha ido hacia una evanescencia del presente, en términos, utilizando palabras de Boris Groys. Luego ya entraré en una explicación de lo que es la propiedad intelectual, porque entiendo que los que estamos aquí no somos o no sois expertos en propiedad intelectual y, por tanto, pues daré una serie de pinceladas para entender de qué estamos hablando, para luego entrar directamente en un tema que me parece tremendamente preocupante, tal y como está la deriva no solamente de la legislación, sino del comportamiento de los operadores jurídicos, que es la particularidad de los enlaces. Ahí ya entro a evaluar el tema de los metadatos. Y ya, por último, cómo nos afecta esto pues, a los museos o a las instituciones culturales. Bien, todos sabemos que Walter Benjamin decía lo siguiente: la obra de arte ha perdido, desde el momento que ella es reproducible mecánicamente, es una obra que lo que ha hecho ha sido ha perdido el aura. Y la pérdida del aura se realiza, se produce porque a la obra de arte lo que le hemos hecho ha sido le hemos quitado de su lugar habitual. Una catedral, desde el momento en el cual la fotografiamos, utilizando un ejemplo de Walter Benjamin, lo que nos viene a decir es que, bien, ya el espectador de la catedral ya no lo hace en un entorno de la catedral, sino que lo hace en su casa con una fotografía. De esa manera, la catedral ya deja de ser la catedral, pasa a ser otra cosa, y este pasar a ser otra cosa, este independizar la obra de arte o extraer la obra de arte de lo que es su lugar y su tiempo,
lo que nosotros estamos haciendo es lo estamos modificando totalmente. La obra de arte pierde, por tanto, ese elemento espiritual, ese Geist, que tradicionalmente se le dotaba a la obra de arte en ese contexto social o en ese contexto comunal o ese contexto cultural que se le daba, pierde. El fonograma, también nos dice Benjamin, lo que le ocurre es que ya no lo oímos, ya no oímos música en un entorno que está hecho por y para la escucha de la música. Ya Bach nos lo hemos traído a casa, lo hemos metido en el salón de nuestra casa, con lo cual desde ese momento ya también lo que hemos perdido es el momento en el cual también se reprodujo, se interpretó esa obra de arte. Entonces la interpretación ya pasa a ser reproducción. Y Boris Groys lo que hace es coge todas estas teorías de Walter Benjamin, que como bien sabemos ha sido tremendamente citado y tremendamente analizado y representa quizás uno de los textos clásicos sobre los que todo el mundo trabaja y que todo el mundo tiene en cuenta a la hora de reflexionar sobre el fenómeno del arte. Lo que nos viene a decir es que ya el arte deja de tener esa cuestión tan sólida como pudiera ser un objeto material que a su vez pudiera tener un aura, y lo que nos viene a decir es que fundamentalmente pues desde los ready-mades de Duchamp ya los museos dejan de ser sitios donde se conservan cosas y se produce una grandísima crítica desde el momento en el cual la que se dice es, bueno, ¿qué tipo de cosas, quién establece los criterios de selección de qué cosas son las que se albergan en los museos? ¿Por qué tenemos que tener un ready-made de un urinario y no podemos tener entonces unas bridas de caballo? O sea, entonces desde ese momento ya lo que transformamos es la función del museo, y el museo comienza a ser un sitio donde antes se conservaban cosas a ser un sitio donde ocurren cosas, donde ocurren eventos. Y estos eventos lo que tenemos que hacer es documentarlos. Se produce, por tanto, una documentación. Y, obviamente, desde el momento en el que viene Internet, esta documentación ya lo que se produce es en un espacio público. Para Boris Groys, quienes ahora actualmente proveen de contenido artístico, de obras que sean populares, precisamente son los espectadores y son los denominados artistas los que llevan a cabo la producción de aquellas obras que pudieran ser artísticas, con lo cual aquello que antes era cultura popular ahora ya lo que se deriva es a una cultura del espectador. Y el problema que tiene fundamentalmente, y lo decía de esa manera, una manera bastante jocosa, dice, uno de los problemas que te puede ocurrir es que venga un amigo tuyo y te diga cuál es su cuenta de Instagram, y lo que te obligue a ti es a seguir la cuenta de Instagram de un amigo, porque entonces ya, pues eso, tienes que dejar el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, tienes que dejar de estudiar, o sea, ya no puedes hacer otra cosa más que seguir las cuentas de Instagram de cada uno, con lo cual lo que generamos ya es un arte donde lo que no existe es, paradójicamente, un espectador, porque no hay espectadores suficientes para ver los flujos de arte que se están produciendo actualmente en Internet. Con lo cual, lo que se nos produce es un efecto totalmente perverso y un efecto totalmente diferente de los mecanismos sobre los cuales se fundamentaba la propiedad intelectual. No nos olvidemos que la propiedad intelectual se fundamenta en la existencia de una obra que tiene que tener un carácter original, y esa obra que tiene que tener un carácter original tiene que, además, que fijarse en una obra matérica, porque si no se quedan meras ideas. Y las meras ideas, dice la propiedad intelectual, que nunca jamás son protegibles. Y el ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos es el siguiente, porque siempre, todos los años, no sé por qué, hay algún alumno que pregunta que ¿y cómo puedo yo registrar esto? Entonces yo la respuesta que siempre le doy es: chico quiere a chica, chica quiere a chico, la familia de ambos se oponen, ¿cómo se llama la película? Y podemos hacer una lista inmensa de películas que tienen esta trama. También se dice que todas las obras tienen dos tramas, y una trama que puede ser, la obra puede fundamentarse en una acción de tipo físico, ahí tenemos los héroes, tenemos determinado tipo de cosas, o en una acción de tipo intelectual, donde también incluiríamos las emociones, los sentimientos, con lo cual al final siempre cualquier historia que nosotros estemos narrando va a tener cualquiera de estas dos posibilidades. Y esto no es registrable, lo único que es registrable, lo único que es defendible por propiedad intelectual, y yo me niego a decir protegible por propiedad intelectual, digo defendible, o sea, regulable por propiedad intelectual, es un objeto matérico en el cual lo que se ha hecho ha sido, se ha fijado la obra. Por lo tanto, todo aquel arte que fuera un arte evanescente o un arte efímero, ese arte lo que hace es, pasa un poco por encima de la propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual de un happening es realmente absurda. O como aquel ejemplo que siempre me ponían y que me encantaría que alguien, por favor, si lo tiene el dato, que me lo dijera, y es ese busto que era de chocolate, que se introdujo en una hornacina donde se introdujeron unas moscas y que las moscas se iban comiendo el busto de chocolate. Por lo tanto, era evidente que la obra de arte iba a quedar destruida, pero precisamente la realización de esa obra de arte era
esa destrucción de la propia obra de arte. Lo acabamos de ver hace nada con la destrucción de la obra de Banksy en Londres, o sea, cuando de repente sale el cuadro y empieza a destruirse. Por lo tanto, ya salieron inmediatamente voces diciendo que la propia destrucción de esta obra lo que hacía era, le dotaba a la obra de un mayor valor. O sea, que no pasaba nada precisamente por la destrucción de la obra, porque como había quedado a medias, ya eso, el hecho de que hubiera existido un happening alrededor y toda una serie de conversación alrededor de esa obra de arte, y aquí hilamos nuevamente con las tesis de Boris Groys, lo que nos encontramos es que esa conversación alrededor de la obra de arte precisamente es lo que dota de una determinada perspectiva de mercado de la obra de arte. Claro, esto es una perspectiva totalmente novedosa y que la propiedad intelectual llega muy tarde. No solamente llega muy tarde, es que ni siquiera se lo ha planteado. Es que en la literatura jurídica sobre propiedad intelectual no podemos encontrar ningún tipo de análisis de autores, porque evidentemente lo que le interesa es un sistema absolutamente fijado, donde lo que existe es una obra que además tiene que ser catalogable y que además no solamente tenga que ser catalogable, sino que además tiene que ser asegurable, porque si no tendríamos conflictos con las compañías de seguros cuando nos vienen a asegurar una obra de arte, por ejemplo, en su transporte, que es una de las grandes problemáticas que tienen siempre las instituciones museísticas. Claro, ¿cuánto vale un busto de chocolate que se está autodestruyendo porque hay unas moscas dentro de la hornacina que envuelve a este busto de chocolate? Las compañías de seguros tampoco nos pueden dar un determinado valor. Si se rompe en el transporte, ¿qué es lo que ocurre? Si esta obra estaba ya predestinada a la ruptura, que lo que estamos es evitando una serie de flujos de personas que van a ser los espectadores, que van a ver esa obra de arte cuando se autodestruye. Pues se ha destruido en un camión y a lo mejor nos interesa más poner el vídeo de la destrucción en el camión. O sea, nuevamente, Banksy lo que nos está es reflejando esta realidad. ¿Y qué es lo que ocurre con la propiedad intelectual? Bien, la propiedad intelectual, como dije antes, lo que nos dice es que cuando nosotros vemos una obra ajena, ¿qué podemos hacer con ella? Y la respuesta es: no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Es que encontré esta foto en Internet. Muy bien, fenomenal. Como si usted la ha encontrado en la basura. Usted no puede hacer absolutamente nada con ella. Y solamente puede hacer alguna actividad, y ahora veremos qué actividades son esas, con la obra de arte o con una obra de propiedad intelectual, cuando lo que usted tiene es o bien un permiso del autor, o bien, y este permiso puede ser porque lo que existe es un permiso concreto, se ha firmado un contrato con los titulares de los derechos, o bien lo que usted está ejerciendo es el permiso que le ha dotado el autor a usted mediante una licencia libre, una licencia general, y en esta licencia general, por ejemplo, las licencias Creative Commons, lo que le está dando ya a usted es unos determinados permisos para utilizar esta obra. Por lo tanto, el primer grupo de cuándo podríamos hacer algo con una obra sería cuando el autor nos lo permite, cuando el titular de los derechos, mejor dicho, nos lo permite. La segunda cuestión con la cual yo podría hacer algo con una obra es porque existe un límite, y aquí sí que tendríamos los museos y los archivos. Existen límites a lo que puede decidir un titular de los derechos de autor sobre su obra para los museos. Los museos pueden hacer determinado tipo de copias para preservación, pueden hacer determinado tipo de digitalización para preservación, pueden hacer determinado tipo de actividades. Los archivos también pueden, determinado tipo de archivos también pueden ya realizar determinado tipo de reproducciones, se pueden también hacer préstamos de determinado tipo de obras, intercambios de determinado tipo de obras para que luego puedan exhibirlas en otros lugares, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que sí que tendríamos son una serie de posibilidades en contra del régimen general de que no se puede hacer nada. Y luego, por último, cuando la obra se halle en dominio público, esto es, si el autor hubiera fallecido hace más, si el titular de los derechos hubiera fallecido hace más de 70 años o de 80, según los sistemas, porque ha habido dos momentos de extensión en cuanto a nuestra legislación. Derivados de un cambio de leyes, la anterior ley lo que decía es que eran 80 años, la nueva ley dice que son 70, y como no se pueden hacer leyes retroactivas que lo que hagan es quiten derechos, pues entonces todos aquellos que han fallecido antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, que es de 1996, entonces tienen 80 años de derechos. Los fallecidos después de 1996 tienen 70 años. En 1996 es cuando entra en vigor el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que sustituye a la ley anterior, que es de 1986. Entonces, con lo que nos encontramos, por tanto, son con esos tres grandes grupos de
posibilidades, o sea, de permisos que nos permiten hacer algo con una obra. Y los reitero. El primero es que tenemos un consentimiento del autor, el segundo es que existe la utilización de un límite legal y, en tercer lugar, que existe un dominio público. Y esto no es nada diferente con lo que puede ocurrir cuando encontramos un coche en la calle. Si nosotros vemos un coche en la calle, no podemos hacer nada con ese coche. Acabo de ver un Ferrari en la esquina y entonces digo, qué bonito, me voy a dar una vuelta. No, no puedo. Lo que tengo que hacer es, o requiero permiso del titular del derecho, que me dice, mira, date una vueltecita en el Ferrari, cosa que yo no haría nunca, obviamente. Segundo, más que nada porque me daría miedo, ¿no? O sea, ese acelerador tiene que ser muy complicado de manejar, ¿no? Entonces, lo que haces es, dices, bien, pero ya tengo el permiso del autor, ya tengo el permiso del titular. En segundo lugar, habría un permiso, una limitación al derecho de propiedad de ese autor. Imaginemos que lo ha aparcado en la puerta de una discoteca, pues puede coger la policía y retirarlo con la grúa, si es una salida de emergencia. Pero también si hay un incendio, vienen los bomberos y está delante de un agua, de un lugar donde los bomberos tienen que coger agua, obviamente también lo pueden retirar. O sea que existen límites legales a la utilización de ese vehículo. Y luego, por último, imaginemos que fuera pues como este pecio que que han encontrado ahora en el Mar Muerto y que nos acaban de enseñar ayer en el periódico, pues una fotografía en 3D. Supongo que es que la fotografía buena no sería lo suficientemente buena como para que pudiera ser noticiable, y por eso nos han tenido que vender un dibujo, ¿no? Como si fuera algo de realidad. Luego nos hablan de las fake news. Lo que pasa es que precisamente en las fake news estamos continuamente funcionando con ellas. El ejemplo del pecio este es uno de los mismos. Entonces, ahí, como es un pecio que ya es de hace más de 70 años, que los titulares ya no saben quién son, pues pertenece a lo que son las obras abandonadas o las obras que son de personas que ya han fallecido, y por tanto nosotros podemos hacer una apropiación de las mismas. Y esto ocurre exactamente igual en la propiedad intelectual. ¿Y qué cosas son las que se pueden hacer con la propiedad, con una obra de propiedad intelectual? Bueno, pues hay 4 actividades que son las que la ley regula que se pueden hacer con una obra. Y la ley lo que dice es que estas 4 actividades son, en primer lugar, una obra la podemos copiar. En segundo lugar, la obra, y esto es lo que se denomina el derecho de reproducción. Claro, a mí cuando yo empecé con la propiedad intelectual me hablan de derecho de reproducción, yo pensaba en el vídeo que lo que hacía era reproducir y apretaba. Bueno, pues efectivamente eso también es una reproducción, porque lo que estoy haciendo es, en aquellas obras que no sean matéricas, sino que sean de exhibición, una reproducción, precisamente es volver a ver una obra. Si yo lo que hago es, estoy en el cine y me ponen una película, están reproduciendo esa película, independientemente de que, como también existe una serie de espectadores que acceden a la obra mediante copias que no son tangibles, entonces lo que existe, además de esa reproducción, porque están metiendo la obra, existe también lo que se denomina una comunicación pública. Y ese sería un poco el segundo derecho. O sea, el primer derecho sería el de reproducción, el segundo derecho sería el de comunicación pública, el tercer derecho sería el de distribución, y el de distribución solamente tiene una diferencia con respecto a la comunicación pública, y es que la distribución se realiza de objetos tangibles. Yo distribuyo un libro, distribuyo un DVD, distribuyo un CD, distribuyo cromos, distribuyo cuadros, distribuyo imágenes impresas. La comunicación pública es cuando no existe objeto tangible. Veo un vídeo en YouTube, veo la televisión, voy al cine y veo el cine, asisto a una conferencia de un ponente que se la está inventando sobre la marcha. Esto también es propiedad intelectual. Voy a la clase en la universidad, el profesor está realizando una obra de propiedad intelectual. Veo oratoria de los parlamentarios o desoratoria de los parlamentarios en nuestros cámaras de representantes. A eso también son, a pesar de que tengan ínfima calidad, y de ahí es por lo que nunca se puede garantizar que la propiedad intelectual sea garantía de calidad, porque siempre nos están dicho, si no hay propiedad intelectual no hay cultura, y yo lo que digo es Telecinco tiene propiedad intelectual, con lo cual no me confundan ustedes correlación con causalidad. Entonces, desde ese momento ya lo que nosotros estamos viendo es que la difusión, la distribución, o sea, la comunicación pública o la distribución lo que yo hago son determinadas copias, y estas copias las voy pasando a determinado tipo de personas. Se accede, por tanto, a la obra a través de una reproducción de la obra, pero luego ya al ejemplar de la obra puedo acceder o bien mediante una comunicación pública o bien mediante una distribución. Y por último tenemos otro elemento, que es el de la transformación de la obra, que no deja de ser una especie como de alteración de la reproducción. Yo lo que hago es reproduzco una obra pero alterándola. De esa manera lo que estoy haciendo es una
transformación de la obra. La clásica ejemplo que siempre ponemos de transformación de una obra es la traducción. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el catálogo, la presentación de las jornadas, está en euskera en una página y está en castellano en la otra página. Por tanto, se cogió una de ellas, ambas tienen más o menos que decir lo mismo, eso espero, y de esa manera lo que tenemos son una misma obra, pero que tiene dos versiones. Una es una obra transformada de la otra. Muchas veces no sabremos cuál es la original y cuál de ellas es la transformada. Ese es el típico caso de esta obra que nosotros tenemos aquí realizada por Artium. Sin embargo, hay, en el mundo de la historiografía siempre sabemos cuál es la original, sabemos en qué idioma habló el autor y lo que se precia es irte a conocimiento del idioma original del autor para irte a la versión original de la obra. Y luego el resto son traducciones. Se aconseja siempre no acceder a través de traducciones o muchas veces lo que ponemos es el nombre del traductor porque el traductor también como creador lo que hace es muchas veces aporta su grandísima originalidad y no digamos en aquellos traductores que lo que hacen es traducen, por ejemplo, poesía. Cuando se traduce poesía, evidentemente tienes que incluir una serie de ritmos y una serie de cuestiones que no son nada fáciles. O cuando se traduce, por ejemplo, filosofía clásica, donde un determinado concepto puede tener muchos tipos de acepciones y tienes que elegir cuál de ellos es el relevante. Por tanto, los actos que la ley regula que requieren un permiso del autor, requieren ese consentimiento del autor o requieren que estemos ante la presencia de un límite o que requieren que estemos ante la presencia de dominio público son los de reproducción, los de distribución, los de comunicación pública y los de transformación. Y aquí vienen los metadatos. Y aquí viene nuevamente Boris Groys. Cuando nosotros tenemos, por tanto, un determinado evento en un museo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, en los museos, lo que se quiere hacer es poner en exposición pública, se quiere dar a conocer ya no solamente el fondo del museo, sino que también se quiere dar a conocer lo que realiza un museo. Y afortunadamente aquí yo creo que no sea necesario explicar que los metadatos son datos sobre datos. Por lo tanto, si lo que nosotros nos vamos es al análisis ontológico de una obra, o sea, qué es una obra en sí misma considerada, los metadatos de una obra no son la obra, porque son referencias hacia la obra, son datos sobre la obra. El problema que nosotros nos encontramos es que, claro, uno de los metadatos de la obra es su título. ¿Y quién, por tanto, es el dueño del título de una obra? Y digo dueño en el sentido de el titular de los derechos de la propiedad intelectual, porque, claro, si la obra se llama El Quijote, entonces ya podemos nosotros hacer otra obra que se denomine El Quijote. Porque claro, Cervantes ya falleció hace más de 70 años. Entonces el Quijote precisamente es uno de los metadatos y otro de los metadatos es Miguel de Cervantes. ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? Por tanto, aquí nos vamos a encontrar con una peculiaridad, es que habrá algunos metadatos que puedan formar ya parte de lo que es la obra. Entonces, por tanto, además de metadatos son los propios datos de la obra. Y luego, en segundo lugar, si nosotros lo que establecemos es, imaginemos en las redes sociales, imaginemos en las APIs, o sea, los sistemas de comunicación del software entre sí para pasarse los unos datos a otros, para, por ejemplo, compartir catálogos o para realizar, por ejemplo, una coordinación del préstamo interbibliotecario, donde lo que una biblioteca le tiene que preguntar a otra es si tiene dentro de su fondo documental ahora mismo accesible un determinado título para que luego se lo reserve y se lo envíe a la biblioteca peticionaria, la que lo pide, la que lo solicita, el solicitante. Entonces, lo que nos encontramos es que, ¿qué pasa cuando lo que nos estamos encontrando es con que parte de esos metadatos forman parte de la propiedad de lo que es una determinada obra? Y nos estamos encontrando con una serie, todavía no tenemos respuestas, pero nos estamos encontrando con una tendencia que es bastante preocupante. Y esta tendencia bastante preocupante es la apropiación sistemática de todas las obras por parte, o de todos los derechos por parte de unas entidades que se han venido a autotitular las defensoras de los derechos de los autores. Entidades que realmente a quienes sirven es a sí mismas, porque si no nos entendería que alguna de estas entidades, el 30% de sus ingresos va destinado a los propios sueldos y salarios de los gestores.
que además lo que generan es una molestia ya no solamente intermitente, sino permanente dentro de los trabajos de numerosísimas instituciones culturales. Esto lo estamos viviendo en el día a día en las universidades, se está viviendo en el día a día en los museos. Hay prácticas tales como no voy a poner banderolas de una determinada exposición donde lo que haga es incluya imágenes de la exhibición que estoy haciendo, porque entonces lo que me voy a encontrar es a Big Up llamando a la puerta y queriéndome cobrar por los dineros de las banderolas, lo cual me parece una verdadera defensa del autor en el sentido irónico, por si no se me ha entendido el chiste, lo tengo que decir así, porque si no luego me reprochan que las critico. Entonces voy a decir que no, que se produce de esa manera una verdadera defensa del derecho del autor, porque claro, el autor, si ponen una fotografía suya en la calle para atraer más público a una exhibición del autor, claro, habrá que pagar también por esa imagen que hay en la calle, cuya finalidad precisamente, la finalidad principal es llenar las instituciones culturales y por tanto atraer más gente al conocimiento de la obra del autor, que es lo que más puede enriquecer nunca jamás a un autor. Lo que más puede enriquecer a un autor siempre es el conocimiento colectivo de la obra del autor y la inclusión del conocimiento del autor y de su obra en lo que es la cultura básica, la cultura, y no quiero hacer cultura alta y cultura baja, por eso he dicho la cultura básica, o sea, el acervo comunitario común que todos podemos tener sobre el conocimiento de una determinada persona. Si todos sabemos quién es Del Bosque, ojalá numerosísimos autores pudieran tener el conocimiento colectivo que se tiene de Del Bosque y de las selecciones de fútbol. Quizás sería a lo mejor una idea también demasiado utópica, porque como bien decían otros, deja, es mucho mejor que estén entretenidos con el fútbol. La problemática que nos encontramos con los metadatos, fundamentalmente hay un artículo en la Ley de Propiedad Intelectual, en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que es el artículo 20, que lo que es una especie de histórico con respecto a la tecnología. Porque cuando nosotros lo que hacemos es nos vamos a la comunicación pública, nos encontramos con que, claro, la comunicación pública es esta difusión que se hace de la obra sin que exista un soporte tangible. E históricamente, la primera tecnología con la que se utilizó fue una tecnología arquitectónica, porque de esa manera se oía mucho mejor las voces de las personas que declamaban en los teatros. Los teatros, los anfiteatros, etcétera, tienen una determinada disposición porque lo que se busca es una acústica. La tecnología, por tanto, y la comunicación pública han estado íntimamente ligadas. Obviamente también la distribución, cuando lo que nos encontramos es a partir del mundo de la imprenta, y esta cuestión de la utilización de la tecnología ya es radicalmente feroz cuando lo que nos encontramos es con Internet. A lo largo de una serie de evolución en el siglo XX, poco a poco se van juntando las tecnologías de la información, que son aquellas que sirven para que lo que nosotros hagamos es difundir de una manera lo más amplia posible la voz humana. No es lo mismo la limitación que tenían los anfiteatros, se va extendiendo. La radio y la televisión hacen que aquello pueda llegar más allá. La palabra humana a través del telégrafo, la palabra humana también a través de lo que podían ser los primeros telégrafos de sol, que aparecen más o menos en el siglo XVII y luego en el siglo XVIII existen. Es más, en el Conde de Montecristo se hace una narración de que en un momento determinado se interfieren los mensajes que provienen a través de estos telégrafos de sol para llevar a cabo una manipulación en la bolsa. Y entonces la televisión, la radio, esta tecnología de la información confluye con otra tecnología que es la tecnología del registro, que es aquella de registrar una determinada información. O sea, el libro es quizás la tecnología de registro, la escritura, la tecnología de registro más conocida. Pero actualmente confluyen la tecnología de registro y la tecnología de comunicación en Internet, porque cuando ya se registra una cosa en Internet, sirve precisamente ese registro para llevar a cabo la información. Y en Internet, precisamente, lo que se hace es, se funciona copiando. Una obra digital no se transmite, sino que simplemente se va copiando, cadenas de bits, cadenas de unos y ceros se van copiando de un ordenador a otro. Por lo tanto, cuando yo accedo a una página web, mi ordenador lo que está haciendo es está realizando en mi pantalla de ordenador, en mi memoria y en mi pantalla de ordenador, lo que está es realizando una determinada copia de una cadena de unos y ceros, y esta copia está siendo idéntica que la que me está dejando copiar, permitiendo copiar, porque me permite el acceso, y esa es la clave, una determinada institución, una determinada página web. Por tanto, la comunicación pública ya se realiza mediante el copiado de cadenas de unos y ceros. Y ahí surgió una discusión jurídica que ha tenido una respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en el caso Svensson.
que consistía en, bien, cuando nosotros estamos hablando de un hiperenlace, ¿de qué estamos hablando? Y los primeros pleitos que se realizaron, los primeros pleitos que hubo con respecto a este tema, claro, lo que le decían al juez y a la jueza era lo siguiente. Mire usted, señoría, cuando yo hago clic, resulta que tengo una copia en mi ordenador, con lo cual aquel ordenador de allí lo que me está es dando una copia, con lo cual lo que están haciendo es, están ejercitándolo, están vulnerando los derechos de copia, de reproducción, y están vulnerando los derechos de comunicación pública. Y había algunos iluminados que decíamos, no es así, no estamos haciendo. El ordenador que sirve el enlace no está haciendo ni una reproducción ni una comunicación pública. Lo que está haciendo es un acto de referencia, que no tiene nada que ver. Y nos vamos a la filosofía del lenguaje. Nos vamos incluso antes a la filosofía del lenguaje. El primer hiperenlace que se hizo fue este, el dedo. Y entonces se dijo, entonces si yo digo, ¿por dónde es la salida? Y digo ahí, estoy señalando una puerta, estoy haciendo una referencia. El dedo no es una reproducción de la puerta, ni el dedo es una comunicación pública de la puerta. El dedo está señalando una puerta. El hiperenlace lo que hace es una hiperreferencia. Es como la entrada en un catálogo. Es más, es la entrada de un catálogo. Es un índice, es como el ISBN. El ISBN no es el libro, pero el ISBN hace referencia al libro. Y si yo al ISBN lo que le digo es ¿en qué libro está escrito eso? Y yo lo que hago es proveo del número de ISBN, estoy dando un identificador unívoco de otra realidad ajena a la suma de caracteres alfanuméricos en que consiste, o numéricos en este caso, en que consiste el ISBN. Por tanto, un hiperenlace es, en la tecnología de Internet, lo que el dedo es cuando no existía habla, lo que la palabra es cuando ya lo que nosotros empezamos es a denominar las cosas. Y en el momento que nosotros empezamos a denominar las cosas, una palabra sirve para representar una realidad. El problema que tienen aquellos que se llaman John Smith cuando llegan a un aeropuerto norteamericano es que siempre les ponen la cola de los sospechosos, porque es evidente que hay presidiarios que se llaman John Smith y entonces tienen que verificar que tú no seas el John Smith que tiene 20 años de cárcel pendiente en donde sea. Si te llamas Javier de la Cueva, ya el problema es diferente, porque hay muy poquitos Javieres de la Cueva. Los hay, pero hay uno que es un rockero mexicano, está lleno de tatuajes, y entonces los hay, bien, pues entonces ya la univocidad entre la relación unívoca entre el nombre y el objeto representado ya es menos ambigua. Y luego existen relaciones que específicamente lo que se hacen es, se diseñan de tal manera que la relación siempre tenga que ser de uno a uno o de uno a varios. Es más, una obra que está alojada en un ordenador en Internet, se le pueden poner enlaces desde muchos sitios, pero la obra no dejará de ser exactamente la misma y será la que está alojada en un ordenador. Bien, en principio ganamos todos los pleitos aquí en España. Los ganamos. Al principio hubo una sentencia que se pactó, fue presentada por las entidades de gestión como que ellos por fin habían logrado vencer a la piratería. Nosotros dijimos, pues si es una pactada y el juez no ha entrado en el fondo del asunto, realmente no significa absolutamente nada. Pero, para hacer el tema breve, la problemática que se produjo fue que dijeron, bien, como aquí tenemos una cuestión ambigua, vamos a modificar la ley, y modificaron el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual precisamente para incluir este tipo de cosas. Desde el momento en el cual yo lo que hago una referencia, imaginemos que yo hago un enlace a una obra que está alojada en un ordenador y entonces el que tiene la obra alojada en el ordenador desconecta el ordenador, mi enlace ya no va a ningún sitio. Es un error 404, es el típico error 404 que todos hemos visto en Internet. Y esa es una demostración evidente de que un enlace no hace una comunicación pública. Quien hace la comunicación pública es quien aloja el enlace. Y así nos lo remarcó la Audiencia Provincial de Barcelona y dijo que el único que puede hacer una comunicación pública de una obra es aquel que la posee. Si tú no posees una obra, ¿cómo vas a hacer una comunicación pública? Podrás hacer otras cosas. Entonces, la utilización del enlace como reproducción, distribución, transformación o comunicación pública no podría entrar dentro de estos catálogos. Y es más, cuando el Código Penal lo que hace es prohíbe la difusión de pornografía infantil, no habla de reproducción, distribución, transformación o comunicación pública. Habla de facilitar la difusión.
Bueno, pues pónganme ustedes, por tanto, una comunicación pública que diga facilitar la difusión. ¿Cuál es el problema? Que entonces Google está haciendo toda la difusión de todas las obras que existen dentro de todo el mundo. Entonces Google sería el gran copiador y, por tanto, el gran infractor de la propiedad intelectual, y esto tampoco se puede permitir. Con lo cual, claro, estaban en un mal equilibrio. Y todo esto llegó, por tanto, al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que en una sentencia que fue la sentencia Svensson, lo que dijo fue, bueno, venga, nos da igual el tipo de enlace que sea, lo dice así, literalmente, nos da igual, o sea, nos es indiferente el tipo de enlace que sea. Porque claro, cuando yo veo en la portada del País que hay una reproducción de un vídeo de YouTube que está ahí enmarcado, eso también ha sido considerado un enlace. Pero cuando resulta que se me divide la pantalla en dos para que en la parte de arriba salga otra página web y en la parte de abajo la mía, o en la derecha una página web y en la parte izquierda la mía, entonces a lo que vamos es a lo siguiente. ¿Quién está haciendo una reproducción pública? ¿Quién está haciendo Cuando yo, por ejemplo, en la televisión típica moderna, en un cuadradito que pongo para ver si está ya acabando una película o no, y tengo la 1 en pantalla principal y la 2 en la pantalla secundaria, ¿se puede decir que la 1 lo que está haciendo es una comunicación pública de la segunda cadena? No, no se puede. Son las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea hace abstracción de todo eso y dice, esto es como mucho lío para mí. Y lo que dice que es, independientemente del tipo de enlace, dice, cuando hay un enlace, dice, sí que existe comunicación pública. Se olvida de las tesis de que, bueno, tú puedes hacer entonces, poner un enlace, si mañana te cambian la obra, el que la está alojando, al mismo enlace, porque tú le has cambiado a tu archivo de tu ordenador el nombre, resulta que al final le puedes hacer que los demás hagan comunicaciones públicas que ni siquiera conocían que pudieran estar haciendo. O sea, este tipo, por tanto, de pensamiento tiene una serie de fallos lógicos tremendos, pero como no entienden la tecnología, y eso es lo que nos demostraron, y no solamente no la entienden, sino que les dio igual intentar entenderla, y así lo manifiestan explícitamente en uno de los puntos de la sentencia, con lo que nos encontramos es con que dicen, pero lo vamos a hacer de otra manera, e introducen un requisito totalmente novedoso, y dicen, el enlace siempre hace una comunicación pública, pero si va a un público nuevo, pues si es comunicación pública, ¿qué importa? Y si va al mismo público que está en Internet, pues entonces es una comunicación pública, pero no importa. Literal. ¿Vale? O sea, esto es la solución que da. Entonces introducen un requisito, el propio Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se dota es a sí mismo de unas competencias legislativas que no las tiene, nadie se las ha concedido y, por tanto, comienza a regular la propiedad intelectual como le apetece. Y a raíz de ahí, con lo que nos encontramos es con el enlace sí que es una comunicación pública. Problemática para los museos y problemática de cómo afecta a esto. Bien. Hay otro punto, la reforma de la directiva. Como todo el mundo le quería sacar dinero a Google, lo que dijeron es, que usted tiene Google News, fenomenal, pues entonces yo lo que voy a hacer es que yo, que tengo una web de un diario, por ejemplo, el Marca, o por ejemplo, La Razón, o por ejemplo, el ABC, pues entonces, que son dos de los grandes que han impulsado este tipo de reformas, lo que dicen es, usted me va a pagar por poner un enlace a mí. O sea, si yo llego a Vitoria y pregunto en el hotel, ¿dónde hay un buen sitio para cenar?, normalmente el pensamiento lógico es que el hotel luego va a donde me ha enviado a mí a recoger las comisiones de los turistas que ha ido enviando. La lógica que nos da la nueva reforma de la directiva es que quien tiene que pagar es el que pone el enlace. O sea, que es que luego el del restaurante iría al hotel a decirle, oye, dame dinero, ¿pero por qué? Pues por mandarme gente. Y esto es lo que se está haciendo en la reforma de la directiva que ha sido aprobado actualmente por el Parlamento y que simplemente le falta un trámite que va a ser más o menos en el mes de enero para que en una reunión conjunta de Parlamento y Comisión sea aprobada. Entonces, si cogemos la sentencia Svensson en la cual todo enlace es una comunicación pública y lo que cogemos es que cuando yo lo que hago es un metadato de una obra, un elemento significativo, meramente informativo de una determinada obra, como puede ser el titular de una noticia, a mí me obligan a pagar, esto lo que nos está introduciendo es en la tendencia típica que están haciendo. ¿Cuál es la tendencia que se está produciendo? Y esto ya lo vimos con el canon digital. La tendencia que se está haciendo es una mayor proliferación de lo que se han denominado derechos conexos. Y estos derechos conexos son, bien, usted ya sabe que no puede hacer una reproducción, una distribución, una transformación, una comunicación pública, pero le vamos a crear un límite. Y este límite va a ser un límite de pago.
La parodia es un límite que es gratuito, la interpretación del himno nacional es un límite gratuito, pero el préstamo de biblioteca es un límite que es pagando. Entonces, lo que crean actualmente son límites de pago y, por tanto, estos límites de pago llevan una lógica perversa y esta lógica perversa no es la de que yo lo que tengo que hacer es precisamente, como estoy promocionando las obras, tendría que cobrar por esta promoción, sino que precisamente yo que estoy promocionando las obras, desde el momento en el cual estoy utilizando metadatos que son ajenos, metadatos a obras ajenas, se está introduciendo determinado tipo de tasas que tendría que pagar el utilizador de las obras. Y esto no solamente tiene un efecto sobre los catálogos, tiene un efecto sobre la curatoría. Ya sabemos que a partir de Harald Svemann lo que nos encontramos es con una determinado modelo nuevo de curatoría. En el momento en el cual se produce este tipo de actividades, ya la propia obra de arte, resulta que es esta obra de arte total que lo que va haciendo no es el objeto matérico que está exhibido, sino el conjunto de las disposiciones y de elementos que yo hago alrededor del objeto matérico, lo que precisamente está produciendo una novedosa obra de arte. Bueno, pues esta, en función de las interpretaciones y de los desarrollos legislativos que se está haciendo, la interpretación del Tribunal Superior de Justicia y la interpretación y la novedad que nos viene con respecto a las noticias sobre determinado tipo de instituciones, lo que al final van a poder realizar es establecer sistemas de pagos por este tipo de cuestiones. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una estructura que es muy simple, es tremendamente simple. El gran negocio es sacarle dinero al Estado, que es el que más dinero tiene. Entonces, ya que estamos aquí, lo que vamos a hacer es a todas aquellas instituciones que lo que realizan son actividades de tipo público que dependen de un presupuesto público, lo que vamos a hacer es sacarles dinero directamente. Y así lo decía la memoria anual de Cedro cuando se quedaron sin el dinero del canon digital que fue anulado por la Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En su memoria decían que los dos grandes piratas eran las administraciones públicas y las universidades y que lo que tenían que hacer era realizar acciones contra ellas. Las hicieron contra las universidades e inmediatamente cambiaron la ley cuando las universidades comenzaron a defenderse. En esa ley lo que se establecía era un criterio de que las universidades tenían que pagar por la utilización de obras, que casualmente hay 120 docentes universitarios que producen obras. Cedro tiene del orden de unos 18.000, tenía en aquella época 18.000 autores socios, con lo cual era evidente que no los representaba a todos. Y ya por último, quisiera acabar con una cita de Boris Groys, que ya vuelvo un poco al modelo del arte. Y lo que decía es que la cuestión de la identidad no es una pregunta por la verdad, sino por el poder. Y esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Lo que nos viene a decir es que ¿quién tiene el poder sobre mi identidad? Sobre las actividades culturales, sobre lo que representan los museos y los archivos y las bibliotecas en un Estado. Y dice, ¿quién tiene el poder sobre mi identidad? Dice, ¿yo o la sociedad? Y de manera más general, ¿quién tiene el control, la soberanía sobre la taxonomía social y los mecanismos sociales de identificación? Lo que se produce mediante estas normativas de propiedad intelectual es precisamente tasar estas taxonomías sociales, tasar estas taxonomías culturales, tasar la labor de catalogación que realizan las obras e instituciones culturales. Estas labores de taxonomía, estas labores de catalogación, no dejan de ser obras de propiedad intelectual y, por tanto, lo que se está haciendo es, se le está quitando a los museos, a los archivos, a las bibliotecas, su actividad cotidiana de creación de obras de propiedad intelectual, se les está imponiendo una serie de cánones y tasas que van en favor de otros que son los únicos que se autodenominan autores. Entonces, frente a esta cultura realizada por parte de las instituciones, resulta que con lo que nos encontramos es con la apropiación de ellas en favor simplemente de unos que se autotitulan los herederos de la cultura. Y yo creo que hay que denunciar esto de una manera firme, de una manera categórica, hay que reivindicar la labor cultural de este tipo de instituciones y hay que negarse a la imposición de cánones para quienes actualmente son más creadores que los que se autodenominan creadores. Muchas gracias.